La nueva lucha de clases es una obra provocadora que analiza cómo fenómenos aparentemente desconectados, como la crisis de los refugiados, el terrorismo islámico, el auge del populismo y el debilitamiento de la democracia en Europa, estos están profundamente entrelazados a través del capitalismo global. CISEC parte de una crítica a esta respuesta que Europa da frente al flujo masivo de refugiados y al terrorismo. Según él, esta respuesta se estructura en torno a lo que llama un doble chantaje ideológico, que por un lado están los liberales progresistas, que estos piden abrir las puertas a todos los refugiados sin condiciones, apelando por una solidaridad que es casi moralista y culpabilizante quizá, pero por el otro lado están los populistas de derecha que exigen cerrar las fronteras, esto con la idea de proteger la identidad europea. Pero el autor Zizek rechaza ambas posturas, las considera ineficaces y simplistas y no le dan frente a la verdadera causa del problema. Este libro se adentra en totalmente la crítica del sistema capitalista global, que según Zizek es responsable de las guerras, del desarraigo de millones de personas y del debilitamiento del estado del bienestar en Europa. Esto lo hace a través de ejemplos culturales, políticos y económicos, desmantelando las falsas soluciones ofrecidas por la política, en la que proponen en su lugar una renovación profunda de la izquierda y del proyecto europeo. Nos está enseñando principalmente a pensar críticamente más allá del discurso dominante. CISEC nos obliga a salir del confort de las respuestas fáciles y políticamente correctas. Nos muestra que las causas de las crisis migratorias y del terrorismo no son meramente culturales o quizá religiosas, sino son estructurales. Con esto quiero decir que están directamente relacionadas con el sistema económico, con el legado colonialista de Europa, con las guerras impulsadas por Occidente en Medio Oriente y con las formas en que el capitalismo ha generado desigualdad global. Esto también nos enseña pues a desconfiar de las soluciones humanitarias que solo sirven para aplacar la conciencia. Por ejemplo, está el recibir los refugiados como acto de caridad. Esto pues no resuelve la causa del desplazamiento. Al contrario, puede convertirse en un acto simbólico que permite perpetuar la situación que los obliga a huir. El autor nos insiste mucho en que la verdadera solución para poder cambiar radicalmente este sistema que produce guerras, desigualdades y exclusiones es un aspecto importante porque intenta repensar el significado de ser europeo hoy en día, en lugar de ver los valores europeos como forma imperialista cultural. Plantea ciertos ideales como la igualdad, la justicia social, los derechos universales, que estas son herramientas necesarias para resistir al capitalismo deshumanizante. Antes de leer el libro, mi visión sobre estos temas era superficial porque creía que bastaba con ser solidario, con aceptar la diversidad y defender los derechos humanos para responder a esta o alguna crisis migratoria. Me parecía que pues la causa principal del terrorismo era el fanatismo religioso y realmente no me cuestionaba cómo las intervenciones militares de Occidente podían haber alimentado esto. Pensaba que pues al abrir una frontera era una solución justa y moralmente correcta, sin considerar el efecto que eso podía tener en las sociedades receptores, ni la dinámica interna del sistema global. Este libro pues me ayudó como a confrontar esa perspectiva, que es mucho más compleja. Me mostró que el buenismo liberal puede ser cómplice del problema como el racismo, del populismo, porque pues me obligó a cuestionar más mis supuestos, a reconocer que las soluciones morales no son suficientes y que es necesario entender cómo el sistema económico, los intereses geopolíticos y las ideas operan conjuntamente para producir esta crisis. También me ayuda a pensar como en la urgencia de reactivar una política que verdaderamente transforme y no se limite a administrar solo la crisis, sino que enfrente desde la raíz del problema. El descenso de Maelstrom es una metáfora tomada por el cuento de Edgar Allan Poe, en el cual este personaje sobrevive a un remolino mortal, esto después de comprender pues su lógica interna. El autor retoma esta imagen para describir la situación actual de Europa y en un sentido más amplio del mundo contemporáneo, que es un torbellino de caos, en el que engloba la economía, lo social, lo político y lo cultural, esto causado pues por una globalización neuroliberal
que dentro de esta metáfora representa el sistema capitalista, que arrastra a los países y a la cultura hacia un voragine donde todo se convierte en mercancía, desde el arte, la educación y también la religión. Esto pues también hasta su propia identidad, por lo cual señala que Europa, en vez de resistirse o construir una alternativa, se deja arrastrar adaptándose a las lógicas del mercado y abandonando sus propios ideales emancipadores, pero también pues tiene una oportunidad. Así como el cuento de Edgar Allan Poe, el protagonista sobrevive al identificar el tipo de objeto que no es absorbido tan fácilmente por el remolino. Ahí también Europa podría sobrevivir si identifica qué elementos de su historia, valores de igualdad, democracia radical y justicia social, pueden servir como salvavidas frente a este caos. Sí sé que aborda varios tabús, especialmente dentro de la izquierda, porque considera necesario romper para poder pensar con claridad. Dentro de ellos está la crítica al Islam, que en él se ha convertido en un tema casi intocable. Cualquier análisis que no idealice a las comunidades musulmanas, en esto que corre el riesgo de ser acusado por islamofobia. Por eso el autor afirma que esta postura paraliza el pensamiento crítico. No toda crítica al Islam es racista. Hay prácticas dentro de algunas interpretaciones religiosas que deben ser discutidas abiertamente, como la subordinación a la mujer o la intolerancia religiosa. También hablamos mucho del tabú del eurocentrismo, por el cual la izquierda tiende a rechazar toda referencia a los valores europeos, esto por el miedo a parecer colonialista. Zizek en esto, en cambio, dice que muchos de estos valores, como la igualdad, justicia social, derechos universales, son pues herramientas poderosas para luchar contra el capitalismo global. No hay que desecharlos, sino más bien reinterpretarlos críticamente. También está el tabú de la identidad cultural. Defender el modo de vida europeo es visto como fascista, ya que Zizek argumenta que es posible proteger ciertos valores comunes, como el laicismo, igualdad de género y la educación pública, sin caer en el racismo. Lo que hay que rechazar es la defensa de la identidad desde la exclusión, no la idea de tener una comunidad cohesionada. Las guerras culturales tienen un papel central en el análisis del autor, porque no son simples conflictos simbológicos o debates ideológicos, pues estas son herramientas, digamos, de distracción, ya que la lucha entre el nacionalismo, el inclusismo, la islamofobia y multiculturalismo y el derecho de las minorías, al igual que los valores tradicionales, estos sirven para ocultar que el verdadero conflicto es económico, mientras se discute que si se debe de quitar una estatua colonial o si es ofensivo decir Feliz Navidad, las élites económicas consolidan su poder. Por eso la izquierda se fragmenta en luchas simbólicas sin tocar los intereses del capital. Por eso el autor insiste mucho en que sin una perspectiva de lucha de clases, la guerra cultural se convierte en un callejón sin salida, que esto pues nos impide una transformación real. El autor es contundente, ya que las políticas económicas impuestas por las élites globales, hablando particularmente de la Unión Europea, ha sido profundamente perjudicial, que critica con dureza tratados como la Asociación Transatlántica para el Comercio e Inversión, que esto permite a las grandes corporaciones demandar a los estados si estos aprueban alguna ley que afecte en sus beneficios. Esto significa que en la práctica que una empresa pueda demandar a un país por legislar en defensa del medio ambiente o de la salud pública, esto quiere decir que los intereses privados quedan por encima de la democracia. Además, que estas políticas refuerzan la desigualdad entre países ganadores y perdedores de la globalización, haciendo que Europa se convierta en una fortaleza para pocos, mientras miles de personas quedan fuera de este sistema. El autor no propone una solución simple, pero en ella sugiere una serie de direcciones fundamentales. En primer lugar, puedo hablar de repensar el proyecto europeo desde sus bases emancipadoras, esto no como un mercado común, sino como un espacio de justicia social, de derechos y de dignidad. En segundo lugar, habla de superar el liberalismo moralista, también como el populismo xenófobo.
Podemos hablar en tercer lugar de construir una izquierda renovada sin tabús que se atreva a decir lo incómodo y a proponer alternativas reales. En cuarto lugar, el no ceder ante el chantaje de tener que elegir entre puertas abiertas sin crítica y cerrarlas por miedo. Eh, sí estoy de acuerdo, aunque CISEC pueda ser provocador e incluso cínico. A veces su propuesta es una llamada de atención necesaria. Nos hace ver que no basta con buena voluntad o moralismo, sino que queremos un mundo más justo. Hay que transformar ese sistema desde sus cimientos. Esto implica el riesgo, coraje y pensamiento crítico.